Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Rafael Gómez. Gracias Armando por tomarme en cuenta para compartir con la gente amante de lo paranormal, los fantasmas y demás, Ujú. mis experiencias. Tengo varias, pero en este momento, pues del baúl de mis recuerdos les compartiré un par de ellas. Genial, amigo. Pues entonces no hay mensajes que dar, nada más que se suscriban, comenten, den like y compartan. Y no se les olvide que todos los relatos están pasando a través de la estación de radio Radio Carnaval Sayula en radiocarnavalsayula.com. Bueno, pues vamos a empezar, amigo. Rafael Gómez de México. Sí, sí, Ok, sí, me presenté. Por si me quieren seguir en mis redes sociales, estoy como Kenichi Shirahama. También en Facebook, en YouTube como Rafael Gómez, ah, y en ambas redes sociales publico un poco de todo, y también últimamente he estado tocando esta temática de lo paranormal. genial, pues ahí está, Rafael Gómez. Bueno, pues amigo, vamos a empezar con tus vivencias. ¿Qué nos quieres contar? Sí, mira, pues te comento que mis primeras vivencias paranormales, por así decirlo, fue a muy temprana edad, alrededor de los 4 años. Vivíamos en aquel tiempo en la Ciudad de México. Bueno, yo allá nací y crecí. Sí. Recientemente vivo en Morelos, pero bueno, ya para no desviarnos y retomar el tema, mi padre pues solía salir por cuestiones de trabajo a unos días, y resulta que en uno de esos viajes de trabajo, pues tengo dos hermanos, un hermano de 7 años mayor que yo y otra hermana de 6 años mayor que yo. Estábamos con insomnio, ya serían altas horas de la noche, mi madre ya estaba durmiendo y nosotros nos encontrábamos escuchando música. En aquel tiempo era la estación de Radio Capital, perdón, estaba muy de moda la música de los ochentas, en inglés, ¿no? De Cyndi Lauper y demás, que les gustaba a mis hermanos, Wham, Ajá. y mirábamos hacia afuera. Hacia afuera teníamos en esa casa bastante espacio de área verde, había incluso árboles frutales, y yo recuerdo que esa noche en específico miraba hacia un ropero, y del ropero yo veía que salían unas siluetas de color negro, Ujú. unas siluetas así como con la figura de mujeres. Entonces yo veía que salían varias mujeres y les comentaba a ellos, oigan, miren, ahí están saliendo unas señoras, y ellos volteaban y me decían, ¿dónde? Yo les decía, ahí, y les señalaba. Entonces ellos no veían nada, y esas siluetas salían, y yo vagamente recuerdo que no caminaban, que como que flotaban porque no se les veían pies, Ajá. y salían hacia esas áreas verdes. Junto a esa área verde había un pozo, y se iban justo donde estaba el pozo. Nunca supimos la historia anterior de esa zona, de ese lugar donde se encontraba la casa, pero eso fue lo que yo llegué a ver a escasa edad. Y Sí. pues nunca nos asustaron ni nos hacían travesuras, fue lo único que vi esa ocasión a esa edad. Ajá. Años más tarde, cuando yo tendría pues ya quizás en la adolescencia, entre 10 11 años, nos mudamos de colonia, pero seguíamos en esa misma alcaldía, en Magdalena Contreras. La casa que te menciono actualmente pues ya ha sido derruida, y construyeron ahí condominios y fraccionamientos habitacionales. Aún recuerdo la dirección es ahí en la colonia Lomas Quebradas, en San Jerónimo Lídice. Ujú. De hecho, ahí también en la infancia tuve más experiencias junto con vecinos, pero igual en un momento más te la relato. Claro. Regreso a ella. Ahora cambiaré hacia otra dirección, en una casa que aún existe, ubicada en la calle de Violeta, número 56, letra B, en la colonia El Toro, esto ahí mismo en la Magdalena Contreras, Ajá. entre la calle de Palma y Amapola. Bueno, pues resulta que a esa edad me empezó a llamar el tema de lo paranormal. Empezaba a querer
ver programas de televisión, no tenía intenciones de documentarme en las bibliotecas porque yo tenía en mente que pues era una temática que estaba fuera de las bibliotecas y que me iba a costar trabajo encontrarla. Ajá. Así que curiosamente en aquel tiempo, no recuerdo muy bien el año, pero había un conductor de televisión, me imagino que muchos lo han de recordar, era Nino Canún, tenía un programa matutino. Sí lo ubicó. Y abordaba en esa ocasión por primera vez el tema de los fantasmas. Pues yo lo quise mirar y lo estuvieron anunciando previamente durante la semana. Esto fue justamente más o menos en estas fechas de temporada vacacional, vacaciones de verano. En nuestro tiempo, nuestra generación, se nos daba todo el mes de julio y parte de agosto. Y todo agosto. Sí, cierto. Regresábamos en septiembre a clases. Y pues mis padres trabajaban, pues mis hermanos ya también trabajaban. Ya me quedaba yo solo en casa en las vacaciones de verano por las mañanas. Entonces pues estaba emocionado, ya tenía todo listo, ahí mis refrigerios y demás para poder observar a gusto el programa y poder entender o saber más del más allá, ¿no? A través de ese programa. Y cuál va siendo mi sorpresa, que cuando inicia el programa, y ya sabes, ¿no? Los créditos y demás, y que se me va la luz. Y yo dije, no puede ser, estoy salado, ¿qué pasó? Y ahí voy a checar los fusibles, todos los cables, y me percaté que mis vecinos pues sí tenían luz, ¿no? Pero específicamente yo era el único que no tenía energía eléctrica, no tenía luz. Entonces voy, checo cables y demás, y digo, tengo que arreglar esto porque pues ya empezó el programa y no me lo quiero perder. Ajá. Y mientras estaba checando todo eso, escucho que suena el timbre y dije, ya llegó la luz. Dije, voy a ver quién es. Salgo a abrir la puerta de la calle y sorpresa, no había nadie, ¿no? Bueno, pues al regreso, quiero ver la televisión y seguía apagada y dije, pues ¿cómo? Otra vez se volvió a ver la luz y no entendía yo qué estaba pasando, me confundí porque pues había los vecinos escuchando su música y demás. Dije, pues ellos no tienen algún aparato que sea de pilas, hay luz forzosamente, y sí, se escuchaba movimiento y que estaban preparando alimentos, se escuchaba la licuadora y demás. Digo, no, pues si tienen luz, no es una falla general. Claro. Y pues, nuevamente ahí voy a checar y todo y nada, se repite nuevamente la situación del timbre, salgo a ver, no había nadie. En una de tantas dije, bueno, pues me voy a quedar aquí en la calle, ¿no? Esperando ahí disimuladamente, un poquito lejos de donde están los timbres, con la idea de que a lo mejor eran algunos niños que estaban tocando el timbre y se echaban a correr, ¿no? Pues cuántos no hicimos eso en la infancia, o bueno, al menos los de mi generación y anteriores, ¿no? Yo soy de la generación del 79. Sí. Actualmente pues ya ves que la tecnología tiene a los niños endiosados y enajenados. Dudo que lo hagan, pero si lo hacen, pues qué bien, ¿no? Una manera sana de divertirse y hacer travesura. Pero bueno, el caso es de que a los pocos minutos escucho cómo presionan por así llamarlo, el apagador del timbre. Ya ves como el sonido que todos conocemos cuando prendes o apagas la luz, o cuando presionamos un timbre de ese tipo, que es retráctil, y lo oprimen 4 veces seguidas, tan, el timbre pues se escuchaba de la casa hasta la calle, hasta la puerta de la calle, y se escuchaba el timbre. Y también yo estaba ahí viendo cómo se hacía el movimiento para activarse el timbre, y yo no me lo explicaba. Entonces me metí pensando que ya había energía y nada. Total que ese día nunca pude ver el programa. Y no me espantó esa situación, ¿no? Lo tomé así como algo inexplicable y no le di mucha importancia. Me quedé nada más así sacado de onda, pero no me generó nada de miedo. Sí. Cada vez que tocaban esa temática con Nino Canún, mientras vivía en ese domicilio, nunca pude ver ese programa, porque fue más de un programa que sacó con esa temática y nunca lo pude ver. Sino que recordando esa anécdota, apenas recientemente pues sí hallé un par de esos programas en el YouTube,
Sí. Solo así los pude ver y recientemente. Y solamente con ese programa dices, ¿verdad? O sea, si veías películas de terror o algún otro lugar en donde hablaran cosas de terror, ahí sí se podía. Sí, sí se podía. De hecho, fui muy fan de La Mano Peluda, un programa que todos seguramente conocimos Claro, claro. y escuchamos. Y también tuve la oportunidad de relatar un par de historias ahí mismo. Y bueno, ahí mismo en esa casa que te comento de Violeta 56, aún no he narrado en mis redes sociales. Ajá. Y pues quiero, ahora sí que compartirlo primero contigo y posteriormente en mis redes sociales. Ah, pues muy Me amable. sucedió, Gracias. gracias, me sucedió una situación como entre viaje astral y un sinfín de cosas que, bueno, ahorita durante el relato lo identificarán ustedes. El caso es que lamentablemente en la preparatoria falleció un amigo de manera trágica en la carretera, se fue a un viaje familiar. Él tenía un hermano mayor, era él y su mamá y su papá. Lamentablemente fallece él, su madre y su hermano. Sí. Solo sobrevivió el papá. En paz descansen. Y pues fuimos al servicio fúnebre y demás. Y durante el servicio fúnebre, pues yo para animar a los amigos, porque sí éramos bastantes, éramos alrededor de casi grupo y medio los que asistimos y nos llevábamos bien y nos juntábamos para ir a fiestas y cotorreos de fin de semana y antros y demás. Ajá. Estaban todos, pues igual yo, ¿no? Estábamos destrozados, estábamos inconsolables, estábamos muy conmocionados, pero dije, bueno, si él viviera no nos quisiera ver así. Si en algún momento nos está mirando, pues él quisiera despedirse de nosotros y que lo despidiéramos de una manera alegre pese al dolor, ¿no? Entonces pues yo empecé a hacer algunas bromas pesadas respecto a él. Yo me llevé en vida, pues me llevé muy pesado con él. Sí. Y siempre pues tuvimos ahora sí que el estado de ánimo y el autocontrol, porque pues a veces no estás de ánimos como para aguantar bromas, llevas problemas de casa o en el transcurso en ese tiempo de la casa a la escuela y demás, ¿no? Entonces nunca fue motivo eso como para salirnos de control e irnos a los insultos o a los golpes. Siempre supimos equilibrar todas esas situaciones para llevar una buena relación, pese a que sí nos llevábamos muy muy pesado en ocasiones. Entonces empecé yo a hacer comentarios fuera de lugar y sí molesté a los otros amigos con mis tonterías. Hubo otros que también me siguieron el juego y agarraron la onda. Y mientras íbamos hacia una funeraria que está en Insurgentes, muy famosa, ya para no meter gol, Ajá. los de la letra G. Ah, sí. Curiosamente los que íbamos en el carro, porque íbamos varios amigos en diferentes autos, justamente sobre nosotros cayó una pequeña brisa sobre el parabrisas, como si se estuviese anunciando una lluvia, pero muy tenue. Y pues no le dimos importancia, pero únicamente también fue solo sobre los carros en los que íbamos nosotros, porque Sí. ni siquiera había nubes, ya era noche, ya no se podía ver si había o no había nubes. De hecho no relampagueaba nada, pero sí nos percatamos, porque llevábamos los vidrios abajo, las ventanillas abajo, que a los otros carros no les caía nada de eso. Entonces conforme avanzábamos y llegábamos a la funeraria, nos quedamos mirando, ¿no? Y le preguntamos a los demás si también habían notado eso. Y sí lo notaron, pero pues se nos hizo raro y eso así quedó, ¿no? Dije, no, pues qué raro, ¿no? Uh-huh. Y ya durante llegando a la funeraria, en el carro que iba yo, quedó frente a una ventana que era donde se encontraba el cuerpo de él y su familia. Ajá. En esa sala. ¿Me recuerdas, amigo, de qué falleció? Sí, él falleció trágicamente en un accidente automovilístico. ¿Lo chocó? Sí, estuvo raro también, porque también se dice que empresas que se dedican a empresas de grúas específicamente,
a veces cuando les va mal hacen cierto ritual en algún kilómetro para que sucedan accidentes y les genere pues trabajo, ¿no? De hecho, sí, ¿no sabías de eso? No, no sabía, es la primera vez que escucho algo así. Sí, cuando a un tipo de esos negocios no le va muy bien, hacen alguna especie de ritual para que haya accidentes y sí suceden los accidentes. Órale. Entonces, es que loco, ¿no? Pero pues es lo que quiero pensar porque justo no recuerdo bien el accidente. El caso es que anteriormente o posterior, no recuerdo muy bien, en ese mismo kilómetro y en esa misma carretera, un integrante también del un grupo norteño, deja recuerdo, se me va el nombre. Ajá. Ya sé, en esa edad en que se nos empiezan a olvidar las cosas. Sí. Los de Intocable perdieron un integrante. Fue justo en ese mismo kilómetro y en la circunstancia fue la misma, fue idéntico. Por eso es que ahorita a la mente me vino eso, porque ya lo había escuchado antes de que las personas que se dedican al negocio de grúas hacen a veces rituales así para tener trabajo cuando les va de plano muy muy mal, que están al borde de la quiebra, Sí. y así logran levantarse. Entonces justo en este momento, irónicamente, ¿no? Me acordé de eso y hay cosas que últimamente también he olvidado así de sencillas, cosas sencillas sin importancia, ¿no? Ajá. También así mi amigo y su hermano era comentarista de Televisa de la sección de deportes. Entonces fue así como nosotros nos enteramos del accidente cuando pues la gente de Televisa pues da el pésame y las condolencias a través de la televisión. Fue como nosotros nos enteramos porque nos despedimos de él un jueves, se fue de viaje y el sábado por la noche nosotros, perdón, el sábado por la mañana nosotros nos enteramos así. ¿Qué fue lo que te pareció extraño del accidente? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Había como gravilla, de hecho no había nada. Es inexplicable la manera en que derrapó el auto, porque el que iba manejando era el papá de mi amigo, y pues él fue lo que no se explica, ¿no? Que iban pasando, era un tramo recto, ni siquiera fue en curva. Uh-huh. Entonces, al llegar a ese kilómetro, por así decirlo, de esa autopista, él perdió el control del auto, cosa que se le hizo raro porque no iba a exceso de velocidad. Sí. Si consideramos que él comenta que iba a 90 kilómetros por hora, digamos que es una velocidad que todavía puedes controlar un camión, incluso, ¿no? Un auto pequeño, pues con mayor razón. Uh-huh. Pero pues sí, él simplemente perdió el control, empezó a girar el auto hasta que chocó y de ahí rebotaron y salieron de la carretera. Okay. Ya nos enteramos y todo, algunos amigos contactaron al papá para saber dónde iban a hacer el velatorio y todo lo demás, y llegamos, ¿no?, al lugar. Ajá. Bueno, retomando nuevamente, cuando estábamos estacionados ya frente a la ventana de esa sala de velación, empieza un compañero: oye, ¿y traerá sus botas vaqueras? Dice, es que se me fue el dinero en la gasolina y pues ya me dio hambre. Digo, no te preocupes, aquí deben de tener servicio de cafetería y algún bocadillo nos han de dar. Y dice él: no, pero pues se me antojaron las tortas que están allá afuera o los tacos que están ahí de suadero. Dice, ¿qué te parece si le quitamos las botas, si es que las trae, y las empeñamos? Y empezamos ahí a aguantarnos la risa, ¿no? Y empezamos a hacer bromas, mientras los demás compañeros se molestaron y nos codeaban, ¿no? Decían, ya cálmense, compórtense, que aquí está la familia y demás, ¿no? Y pues sí, tenían razón. Saliendo de ahí, pues empezamos con nuestras bromas y nos fuimos a echar nuestros tacos, hicimos la cooperacha y demás. Y mientras estábamos cenando, seguíamos haciendo bromas tontas respecto al amigo, ¿no? Que en paz descanse. Sí. Y así estuvimos hasta el momento ya del entierro. Fue sepultado en el Panteón Jardín. Se encuentra a espaldas de Televisa San Ángel. Sí, sí lo ubico. Es como un cerrito, está como en un cerro, ¿no? Exactamente. Y pues justo cuando ya estaban bajando la caja de nuestro amigo, y había una situación que nos llamó mucho la atención a todos. En las coronas de flores que tenían ahí para él, justamente la que quedaba en la parte superior y justo en medio del adorno de la corona,
se empezaron a agitar las hojas de manera muy violenta y solamente era en la corona de nuestro amigo, en la de su mamá y de su hermano no sucedió igual, y de hecho no había ninguna racha de viento, ni ligera ni fuerte. Ajá. Y nos quedamos extrañados viendo la hoja, digo, la flor no se deshojó. Y ya en cuanto empezó su padre a aventar las primeras palas de tierra, las primeras paladas, fue bajando de intensidad el agitarse de las hojas de esa flor. Entonces, días después, comentando nuevamente lo que pasó en la brisa en los carros y lo de la hoja, todos llegamos a la conclusión de que quizás él estaba llorando cuando íbamos a despedirnos, porque ya no nos íbamos a volver a ver. Me imagino que quedó muy mal físicamente los cuerpos de la familia, porque su padre dijo: no voy a abrir ninguna féretro, ninguna caja, recuérdenlos como la última vez que los vieron. Y pues eso te deja mucho a la imaginación, ¿no? Y tampoco quisimos entrar en detalles ni preguntar nada. Sí, claro. El respeto al dolor y sobre todo también ya a los cuerpos de los fallecidos. Entonces, a esa conclusión llegamos, y yo continuaba todavía con mis bromas. Incluso ya habían pasado 2 semanas de eso y yo seguía con mis bromas respecto a él, porque todavía no pasaba el duelo, muchos todavía le seguían llorando y demás. Uh-huh. Hasta que una ocasión, justo a mi lado derecho tenía yo un estéreo. Compartía la habitación con mi hermano, dormíamos en una litera, él en la parte de arriba, yo en la de abajo. Entonces fue un sábado para amanecer domingo, pues yo ya estaba por despertarme, serían, calculo o recuerdo yo que serían ya temprano, entre las 8 o pasadas de las 8 de la mañana, ya se veía un poquito la luz del sol. Ajá. Me acuerdo que entreabrí mis ojos y vi a mi amigo a mi derecha con unas gafas oscuras, una chamarra de piel negra y el labio inferior partido por la mitad, como si le hubieran dado un puñetazo. Sí. Tenía una costra en su labio, y me decía él muy molesto: ya cálmate, déjame en paz. Fue lo último que recuerdo que él me dijo, pero yo no recuerdo si estaba entre dormido o despierto, o así entre sueños, como quien dice. Ajá. Y en ese momento no me pude dormir. Yo no me pude mover. Por más que yo intentaba moverme, no podía. Sentía que algo me oprimía y sentía mi cuerpo muy pesado y sentía la sensación que no podía respirar. Entonces quiero intentar moverme, hablarle a mi hermano, y no podía expresar palabra alguna. Y así estuve batallando no sé por cuánto tiempo, se me hizo eterno eso. Ajá. Cuando por fin logro girar hacia un lado, se escucha debajo de mi cama como si algo cayera. Sí. Yo quiero pensar o me doy a la idea que a lo mejor fueron el sonido de huesos. Nunca he escuchado eso, pero el sonido de huesos que era el piso, pero más o menos fue así. Si has jugado alguna vez ese jueguito de madera que se llama Jenga. Jenga, claro, sí. Cuando se te caen las piezas del Jenga al piso, ese mismo tipo de sonido escuché debajo de la cama, y fue cuando pude moverme y hablarle a mi hermano. Ajá. En eso golpearon la puerta de la habitación 3 veces con fuerza, como con enojo. La habitación de mis padres estaba a un lado, y fueron a ver, y ya nos preguntaron a mi hermano y a mí: ¿están bien? ¿Qué les pasa? ¿Qué necesitan? ¿Por qué golpearon? Yo no podía hablar todavía en ese momento, y mi hermano le respondió a mi padre, en paz descanse también mi padre. Dice mi hermano: no, pues es que nosotros no fuimos, pero sí escuchamos el golpe y no había nada ahí que lo pudiera ocasionar. Sí. Los escuchamos, pero ahí quedó. Nunca le comenté a mis padres el motivo del cual fue. Y a mi hermano le dije: es que tenía una pesadilla. Y dice: pues vaya pesadilla. Dice: porque sí, toda la noche estuviste muy inquieto. Dice: no me dejabas dormir, te movías para un lado y para otro, pero yo pensé que estabas cansado. Fue lo único que me dijo, pero no le había comentado esto hasta
apenas hace unos días que me vino a visitar, saqué esta misma experiencia aquí en la familia. ¿Tú efectivamente crees que haya sido tu amigo? Sí, yo dejé de bromear al respecto y pensé que a lo mejor no estaba descansando en paz por mi culpa, ¿no? Por estarlo mencionando constantemente. Ajá. A raíz de esa vez ya no lo volví a ver de ninguna forma, ni en sueños, y pues yo me quedé básicamente así sacado de onda, ¿no? Porque no sabía si había sido una pesadilla o un sueño o si realmente había pasado, pero justo cuando estábamos despiertos ya todos, pues se escuchan estos golpes y pues no me queda la menor duda de que fue él a reclamarme y a volverse a despedir. Claro, claro. ¿A tus otros amigos no se les apareció? No, de hecho ni les comenté, hasta la fecha ellos ignoran esta situación que les acabo de compartir. Ujú. Y tuve otra experiencia algo fuerte también antes de esta. A ver, adelante. Justo ahí mismo en esa casa, no sé qué tendría esa casa o si tendría algún don y entre lo que hubiera la casa hubo cierta conexión entre esa casa y yo. Ajá. Esa y otra casa que también donde vivimos, también tuvimos muchas experiencias, pero estas fueron ya después de cuando me casé, de recién casado. Ahí tuvimos experiencias también con mi hijo mayor que ahí ocupó esa casa de recién nacido, pero pues ya si hay tiempo la comparto en este momento, si no pues vamos a seguir en contacto para que te siga compartiendo más de mis vivencias. No, de hecho sí hay oportunidad, por supuesto. Pues resulta que cuando yo iba en la secundaria fallece un tío por parte de mi papá y no pude asistir al funeral, no me pude despedir de él. Fue una relación lejana y pues lamentablemente no era una persona de bien. Mi tío pues le gustó lo ajeno en la vida Ajá. y los vicios, ¿no? Entonces no fue una persona de bien. Entonces en ese tiempo pues yo estaba endiosado con una caricatura llamada Los Caballeros del Zodiaco y prácticamente toda mi vida practiqué artes marciales desde los 4 años hasta los 20. Practiqué artes marciales y siempre me gustaron, entonces esa caricatura en especial me llamó mucho la atención y me gustó, ¿no? Entonces yo estaba muy obsesionado con esa caricatura, incluso me motivaba y entrenaba y le echaba muchas ganas a mis entrenamientos y aparte por mi cuenta hacía más ejercicio para tener un nivel más arriba que mis compañeros de entrenamiento, que pues ellos únicamente se enfocaban en hacer lo que se hacía en clase y ya, pero yo hacía cosas fuera de clase, me ejercitaba más y demás, ¿no? Para estar arriba de ellos, con un nivel más arriba. Entonces resulta que cuando este tío fallece, yo no me despido de él, ni siquiera supe en dónde quedaron sus restos. Ya no le pregunté a mi papá por lo mismo de que no era una relación muy cercana. Y en sueños, pues era tanto que yo anhelaba fantaseaba con tener algún poder sobrehumano, ¿no? Como el que salían en esos personajes de los Caballeros del Zodiaco. Y pues en ese momento, pues yo me iba a correr con un amigo de la secundaria. Él vive en la colonia Malinche, también en la delegación Magdalena Contreras, bueno, ahora alcaldía. Íbamos a correr a una lomita. Entonces cuando yo lo iba a buscar, me iba caminando toda una avenida grande que es muy conocida ahí, la avenida San Bernabé, y me desviaba en una calle que se llama así como la colonia Malinche. Él vivía por ahí en un andador que se llama Durazno. Sí. Ese andador Durazno atraviesa una barranca y de ahí llegamos a la loma. Justamente esa ocasión que lo fui a buscar no lo encontré, no me gustaba ir solo a correr porque pues por seguridad, ¿no? A veces había ahí de esos chavos que les gustan los vicios y andan ahí con una bolsita y con solventes y demás.
Y pues esa ocasión no lo encontré y dije, bueno, pues voy a ir. A veces estaban, a veces no estaban los viciosos. Y dije, si están, me regreso. Y si no, pues ya voy y corro yo solo un rato. Total que casi llegando a a la barranca, se me aparece un hombre maloliente, un indigente. Y yo dije, no, pues ya valió, de seguro me va a pedir para su caguama. Ajá. Tenía los ojos muy rojos, él estaba muy sucio, como cualquier indigente, y tenía mal olor. Pero en ese momento yo no le presté mucha importancia a que estaban ladrando y aullando mucho los perros de la zona. Esto era en la mañana, eran, ¿qué te gusta? Entre las 10, 11 de la mañana, porque después de correr nos íbamos a la escuela, estudiábamos en la tarde, en la secundaria. Y se me acerca este señor, ya era un señor grande, como de unos 60, 70 años, de baja estatura. Iba con un traje gris, todo sucio, unos tenis blancos también todos sucios, así tipo Converse, y olía muy mal. Ajá. Solamente se acercó y me dijo, dice, así como me ves, yo puedo darte lo que tú quieras. Y pues ya ves que es bien sabido que a veces cuando deseas algo con todas tus fuerzas, ya sea que se te conceda o aparecen, dicen por ahí, el maligno y te empieza a tentar, ¿no? Claro, claro. Yo lo ignoré, le dije, sí, está bien, no hay problema, ¿no? Y seguí mi camino y ya no lo volví a ver. A la siguiente semana tuve un sueño muy raro. En cuanto cerré los ojos, no tenía sueño, no estaba cansado, yo sabía que iba a tardar lo normal en dormir, ¿no? Pues ya cuando te acuestas más o menos tienes una idea qué tiempo calculas en que te vas a dormir, aunque no estés cansado. Ajá. Pero en cuanto cerré los ojos, vi la cabeza de una cabra de pelaje blanco, con los ojos sangrando, le escurría la sangre por las mejillas. Sí. Quise abrir los ojos y ya no pude, quedé profundamente dormido. Entonces, ¿qué te gusta? Me fui a acostar ya en la noche, algo tarde, como a las 11, 12 de la noche. Mi hermano ya había llegado de trabajar y él ya estaba dormido cuando yo me había ido a dormir, cuando me había ido a acostar. Entonces, yo recuerdo que estaba después en un lugar completamente oscuro, y como si fuera una especie de escenario de teatro. Alumbraban específicamente a ese tío que había fallecido recientemente. Ajá. Y no sabía yo qué estaba pasando. Él se encontraba con una bata así como si fuera una bata de hospital, una bata blanca con puntitos azules, con puntitos azul marino, y él estaba descalzo en esa especie como de escenario. Una voz tenebrosa me dijo, dame tu alma y te voy a dar los poderes que tú quieres. Y yo dentro de mi sueño le dije, no. Le dije, te doy la de él si quieres, y dame esos poderes. Y yo señalando hacia donde estaba mi tío. El tío, sí. Dije, le dije, él no fue una persona buena. Y dice él, no. Dice, él ya es mío, quiero la tuya. Dice, él te va a traer conmigo. Y yo le dije, no. Digo, no, entonces no. Digo, si quieres la de alguien más, pero la mía, no. Entonces en eso sentí que mi cuerpo estaba temblando, como si me estuviera convulsionando. Vi como si fuera la imagen de un dron, la imagen de la recámara desde arriba. Uh-huh. Vi a mi hermano perfectamente dormido, y después iba como si estuviera haciendo zoom la imagen, me iba acercando a la cama, ya hasta el punto en el que llegué a donde estaba yo, y veía que mi cuerpo estaba temblando, y veía cómo seguía haciendo zoom, como si me fuera acercando a mi cuerpo. Y justo en ese momento me despierto. Ajá. Yo muy espantado, sin poder hablar, sin poder decir nada, sin poder
moverme, y así pasó mucho tiempo hasta que pude moverme. A mi mano, a mi lado derecho, teníamos un equipo de sonido. Lo prendí a bajo volumen para poder tranquilizarme, buscar música que me distrajera de esa pesadilla. Y estaba yo empapado de sudor, estaba muy mojado, muy empapado, como si me hubieran aventado una cubeta de agua. Ajá. Ya cuando por fin pude articular palabra, le hablé a mi hermano, pero no se despertó. Al siguiente día, ya cuando ambos nos fuimos a acostar para descansar, le toqué el tema. Le dije, oye, ayer tuve una pesadilla. Y le dije, me pasó esto y lo otro. Y se espantó mi hermano y dice, ah, caray. Dice, entonces no fue pesadilla y sí vino alguien a verte. Le dije, ¿por qué? No me espantes. Sí. Me dice, yo pensé que eras tú, que habías terminado con alguna novia. Dice, porque yo me giré hacia el lado derecho, donde está el equipo de sonido. Dice, y te vi que estabas recargado tus codos en mi cama y me estabas viendo. Dice, pero no presté mucha atención, nada más vi tu silueta así toda negra. Dice, porque ni siquiera abrí bien los ojos. Y te pregunté, ¿estás bien? ¿Qué tienes? ¿Quieres hablar? Dice, y me ignoraste. Dije, no, es que yo no me levanté en ningún momento. Apenas cerré los ojos y por arte de magia quedé dormido. Le digo, ni sueño tenía, ni tampoco me sentía cansado. Le dije, yo hasta pensaba escuchar el radio, pero ya ni lo prendí. Y él me dice, no, pues es que me ignoraste. Yo te pregunté que si tenías algún problema con alguna novia o algo, y si estabas bien, y nada más te me quedaste viendo y ahí te quedaste parado un buen rato. Entonces así pasaron 5 minutos, te di la espalda, me volví a dormir y ahí te dejé. Pero pues le dije, no, yo no me levanté, y nada más nos quedamos así los dos. Sí, claro. Tiempo después, cuando entré al sanitario, igual yo me encontraba solo en casa, era en la mañana. Se me traba la puerta del baño y había una pequeña ventana ahí mismo en el baño para que se ventilara. Esa siempre la teníamos abierta, entonces también se cierra, entonces no pude abrir ni la puerta ni la ventana, como si alguien le hubiera puesto llave. Ajá. O como si alguien no quisiera que la abriera. En eso escuché una voz que me decía nuevamente, quiero tu alma. Yo le dije, no vas a tener nada de mí. Y las luces empezaron a prenderse y apagarse. Oye, amigo, una pregunta. ¿Estas voces cómo podrías tú describirlas? Era una voz ronca y tétrica, muy gutural. ¿La oías cerca de ti, que venía de las paredes? Simplemente se escuchaba, no sé de dónde provenía esa voz. Ajá. Yo le dije, no, de mí no vas a obtener nada. Y en eso se empezó a escuchar, digamos que el transcurrir de la vida del ser humano en ambos sexos. Se escuchaba la risa al principio de dos bebés, después de un niño, una niña, después igual de un niño y una niña ya más grandes, después de un adolescente, una señorita, de un hombre, de una mujer, hasta el grado de un anciano y una anciana. Y pues yo creo que de la impresión me desmayé y ahí quedé tirado en el piso del baño. Ajá. Y después me reaccioné, me levanté, pude abrir la puerta y salí. Y ya no volví a pasar a ese baño durante, bueno, al menos que estuviera yo solo, ya no pasé, por lo menos es el susto más grande de la vida que he tenido. Claro. Y lo más fuerte que me ha pasado, nunca he estado interesado en hacer pactos, ni mucho menos. Y pues prácticamente me quedaba en la calle, justo en la zona donde veía que tocaban el timbre, la primera vez que tuve una experiencia ahí en esa casa. Y no me quedaba en la casa en las mañanas, salía o veía si visitaba algún amigo o alguien, pero 2 o 3 meses no quería estar en esa casa, al menos yo solo. Ya hasta que sabía más o menos a qué hora llegaba mi mamá de trabajar, a esas horas procuraba llegar o estar cerca de la casa para estar ahí. ¿A ellos a tus padres no les platicaste lo que estabas pasando? De eso no, a nadie, incluso ya ni a mi hermano. Es la primera vez que lo comparto. O sea, la primera vez de
Desde siempre, aquí fue la primera vez con nosotros. Así es. Ok. Aquí debutando con este relato. Entiendo. Bueno, pues muchas gracias. Ok, escuchaste las voces y enseguida, ¿qué pasó, amigo? Yo me quedé desmayado tal vez por la impresión. Y ya de ahí jamás se volvió a manifestar en mí ese tipo de vivencia. Entonces, pues yo pienso que sí tenemos que tener cuidado cuando le deseamos un mal a alguien o cuando igual queremos un bien para alguien, porque no sabes quién se te puede interponer ni qué te vaya a pedir a cambio de que lo obtengas. Oye, se me hizo muy sorprendente eso que se te acerca esa persona y que te dice, ahí donde me ves yo puedo darte tal cosa. Sí, yo en su momento no le di importancia, pero pues ya conforme vas documentándote y viendo esta temática en diferentes ramas, porque pues ya ves que esta temática es muy amplia, Sí. y llego a esa conclusión de que no cualquiera tiene esa fortuna de que si, o desgracia, de que sin invocarlo él solito llegue a ti. Pero pues en realidad, pues llego a esa conclusión de que fue el maligno el que me fue a proponer y a buscar, y yo sin darme cuenta, ¿no? Y a muchos se les manifiesta de diferente manera, ¿no? Pues ahora sí que él tiene 1001 disfraces. Sí, efectivamente. Ok, procedamos, amigo. Muy bien. Y pues la siguiente experiencia fue viviendo frente a un panteón, el Panteón de San Bernabé, allá mismo en la alcaldía de Magdalena Contreras. Cuando recién me casé, me fui a rentar por allá. Vivíamos en la calle Emiliano Zapata, en el número 206. Ahí, cuando recién llegó a esa casa, mi hijo al nacer, escuchábamos cómo picoteaba un ave ahí cerca en una azotehuela del segundo piso. Era una casa grande de 2 pisos que la amiga de mi hermano nos hizo favor de rentarnos. Y pues no sé también la historia de esa casa. Supe que su padre de esa amiga de mi hermano había fallecido, pero no sé si falleció en esa casa o en otra, porque tenían un negocio y ahí donde tenían el negocio pues ahí vivía la familia y esa casa pues la tenían vacía. No sé si a futuro la pensaban habitar o vender, pero pues mientras estaba vacía pues decidimos rentarla nosotros. El caso es que está justo enfrente de un panteón, nada más atravesabas la calle y ya estabas en el panteón, y a un lado de esa zona donde está el panteón, ya son las orillas, hay una cancha de fútbol. Justo enfrente vivíamos nosotros de la cancha de fútbol y de las orillas del panteón. Se escuchaba una ave grande llegar en las noches, casi siempre a la misma hora, entre las 11 y 12 de la noche, y picoteaba la azotehuela o la azotea de la casa. Cuando yo salía, se escuchaba cómo volaba. Llegaba a ver qué era, pero nunca vi qué era realmente, nunca vi nada, pero escuchaba cómo se iba volando y también escuchábamos cuando llegaba. Entonces, pues ya con un poquito de conocimiento de lo paranormal, dije a lo mejor ha de ser una bruja, porque ahí toda esa zona de lo que es el Cerro del Judío y San Bernabé es conocido desde hace años que ahí siempre hubo y quizás a la fecha haya brujas, había muchas brujas. Sí. Entonces lo que yo hice fue poner, como dicen, las tijeras en cruz debajo de la cuna de mi hijo, y aparte también poner una prenda al revés para que no lo vieran las brujas. Y por último, donde escuchaba que picoteaban esa ave, aventaba 2 puños de arroz. Al día siguiente ya no estaba el arroz, y así estuvimos por lo menos los primeros 3 meses. Ya cuando cumplió sus 3 meses de edad mi hijo, lo llevamos a bautizar. Y asunto arreglado, ya jamás volvió a escucharse ese ruido ni el aleteo de esa ave grande. Iban por él. Sí, iban por él. Desafortunadamente, para un compañero de trabajo que conocí después, también él cuenta que
él vivía en San Bernabé, pero en otra colonia. Sí. Y pues él tenía 2 hermanos grandes y 2 pequeños. Entonces el más pequeño era también de 2 o 3 meses, me dice él, más o menos se acuerda. Él recuerda tener más o menos 6, 7 años cuando eso le sucedió a su familia. Ujú. El caso es que una ocasión sus padres, como siempre, se iban a dormir a la hora acostumbrada y pues la mamá iba todavía a ver al bebé. Sintió toda la familia específicamente esa noche un cansancio inexplicable y muy pesado, y todos se fueron a dormir. Pero su mamá despertó porque escuchó llorar al bebé. Desafortunadamente, cuando ella despierta, el bebé ya no estaba en la cama donde lo había dejado. Ajá. Y salió a ver y vio que una bola de fuego se alejaba, pero esa bola de fuego, de ahí salía el llanto del bebé. Entonces ella despertó a su esposo y fueron a sus hijos mayores y los fueron a buscar y nunca los encontraron. Se levantó en el Ministerio Público un acta de desaparición, contaron lo sucedido. Y cuenta este amigo, bueno, este ex compañero de trabajo, que a los 6, 7 días encuentran a su hermano en un bosque por allá conocido como Los Dinamos. Sí, sí. Lo encuentran en el tercer dinamo específicamente, en una zona boscosa, ya todo deshidratado y a la vez momificado, con toda la piel arrugada y él muy, muy flaco. Ajá. Entonces y hasta eso conservado el cuerpo, no fue mordido o atacado por animales. Sí. Entonces, Una pregunta, ¿cómo dan allá con él? ¿Alguien lo encontró y dio aviso o cómo fue? desconozco ese detalle. Supuestamente lo encontró la policía judicial de Ya. aquel tiempo, Okay. al niño allá, pero no, y de donde se lo llevó, me parece que colinda el Cerro de San Bernabé con el Cerro del Judío. Más o menos recuerdo que por ahí me dijo que vivía él cuando era pequeño. Uh-huh. Y para llegar a Los Dinamos, pues sí es una distancia considerable, más o menos que te gusta unos 15, 20 kilómetros para que un bebé de esa edad llegue allá, ¿no? Claro. Y más que nada la forma en que desapareció, y así se levantó el acta y me parece que quedó abierto el caso, ¿no? Porque pues cuando él me contó todavía no estaba cerrado el caso. Me parece que la familia aún le estaba dando seguimiento porque querían entender o saber cómo es que fue a dar allá el niño y había quedado en ese estado, ¿no? Uh-huh. Pero pues fue algo inexplicable. Y pues me parece que también para la policía, bueno, esas informaciones me parece que son confidenciales, pero si aún la tienen, pues me imagino que ha de estar abierto el caso, o quién sabe con qué número de expediente lo abrirían. A lo mejor no han de haber dicho como tal, pero pues lo que él, me imagino que a lo mejor dieron ese mismo detalle, ¿no? Que yo les relaté, tal Uh-huh. cual él me lo dijo, ¿no? Que su mamá vio que una bola de fuego se alejaba de la casa, volando por los aires, y que de ahí emanaba o emitía el llanto de su hijo, del bebé. Sorprendente. Pues sí, fue algo sorprendente porque pues igual en el radio lo escuchas de boca en boca, pero precisamente como lo acabas de decir, ya que le haya tocado la vivencia a alguien y que te lo esté platicando él de su viva voz, Uh-huh. pues sí es increíble. Excelentes relatos, amigo. Y bueno, un relato más que quieras contarnos o unas últimas palabras para cerrar sesión. Pues sí, mira, el baúl de los recuerdos hay muchos. Les agradezco mucho su tiempo y no será la primera y última vez que me escuchen. Yo con gusto les compartiré más. Si gustan seguirme en mis redes sociales, en Facebook estoy como Kenichi Shirahama, o en YouTube, en mi canal, como Rafael Gómez G. Ahí me pueden encontrar y también ya estaré compartiendo mis experiencias paranormales. En ambas redes sociales comparto un poquito de todo y espero que hayan sido de su agrado. Espero sus comentarios y
pues seguimos en contacto. Muchas gracias, mi estimado. Ahí en la caja de descripción, amigos, les estaré poniendo las redes de nuestro nuevo amigo, nuestro nuevo invitado que nos contó sus vivencias. Y de antemano, muchísimas gracias, amigo Rafael Gómez. Un abrazo hasta México, que pases buenas noches. Gracias, igualmente, Armando, un placer haber estado en tu espacio. Esperemos de igual manera que no sea la primera y la última vez, y pues seguimos en contacto para seguir dando a conocer estas experiencias y conocer también las de las demás personas que se animen también al escucharme o al escuchar a los demás. Así es, pues esperemos que se animen, queremos conocer sus experiencias. Muchas gracias. Un abrazo hasta allá, amigo, y cuídense mucho, amigos. Nos vemos en un relato más aquí en tu canal Obsesionado con el Terror.